Buenas familia hortelana, hoy te quiero hablar de una de las labores más importantes que debemos realizar en el huerto cada año. Hay muchas dudas, mucha información y hoy te quiero resolver todas esas dudas que puedas tener sobre la rotación de cultivos, así que vamos allá. Pues sí, hoy quiero hablarte de la rotación de cultivos. De la rotación de cultivos puedes encontrar muchísima información que te puede llegar a volver un poco disperso y liarte bastante. Hoy yo quiero darte esos puntos básicos para que tú lo tengas en cuenta y puedas organizar tu rotación de cultivos dependiendo del huerto que tengas. No hay una sola manera ni una mejor manera de hacerlo, simplemente hay que tener X factores en cuenta. Pero primero quiero explicarte un poco, resumirte cuáles serían los beneficios y en qué consiste lo que sería la rotación de cultivos antes de centrarme en cómo debes hacerla. La rotación de cultivos consiste en cultivar plantas de la misma familia o del mismo tipo en bancales diferentes cada año. Es decir, nosotros cultivamos en un bancal, jardinera o maceta, es un tipo de planta y al año siguiente la movemos de espacio. Eso hace que esa misma planta no esté cultivada en el mismo espacio hasta varios años después. ¿Qué beneficios nos aporta eso? Primero, que no desgastamos el suelo, porque cada tipo de planta consume un tipo de nutrientes diferente y si vamos rotando conseguimos que no se desgasten y hasta cierto punto que se regeneren, de lo que hablaremos de aquí un rato. Después provoca que si las plantas han sufrido algún tipo de ataque por algún parásito o algún hongo o alguna enfermedad, que al modificar y al mover esas plantas de un lado a otro cada año, esa enfermedad que estaba en ese bancal no puede sobrevivir, porque no puede atacar a esa planta porque ya no la cultivamos en ese espacio. Y de esta manera pues reducimos los problemas año por año y conseguimos erradicar problemas o enfermedades que pueden ser un gran dolor de cabeza. En la agricultura ecológica, la rotación de cultivo ecológica, natural, basada en la permacultura o como quieras llamarlo, ¿vale? Hay muchos nombres distintos. La rotación de cultivos es una base. Así como en la agricultura convencional, en la mayoría de casos no hay una rotación y hay monocultivos. Los monocultivos es cuando hay un campo enorme, gigante, donde se cultiva solo un tipo de planta. Esto provoca que el suelo se desgaste muchísimo y que tengamos más problemas de plagas y se acaba viendo forzado el agricultor, en este caso, a estar realizando tratamientos insecticidas insecticidas o fungicidas para combatir esos problemas y por otra parte desgastamos muchísimo el suelo y acabamos necesitando de abonos químicos porque la tierra está muerta y degradada al 100%. En cambio, en la agricultura ecológica se promueve que haya una rotación de cultivos manteniendo un suelo fértil y rico. No toda la agricultura ecológica trabaja de la misma manera, pero así como a mí me gusta trabajar en el huerto es fomentar la vida y la biodiversidad tanto en la tierra como alrededor del huerto para que creemos un pequeño ecosistema para que nos ayude a mantener siempre un huerto equilibrado y sin casi problema. Y llegado a este punto, me gustaría pedirte un favor, que te suscribas al canal, porque para ti es un simple gesto, es un simple clic y a mí me es de gran ayuda y me hace saber que el contenido que estoy creando te es de utilidad y que te gusta. Así que por favor, dale clic a suscribirse. Bueno, pues ahora vamos a los beneficios. Primero de todo, lo ideal es agrupar las plantas del huerto por exigencias nutricionales. Es decir, plantas que necesitan una elevada cantidad de abono, ¿vale? Necesitan un suelo mucho más rico y vamos haciendo esas agrupaciones de familia de más necesidades a menos necesidades. Y también podemos añadir en esas agrupaciones pues de la misma familia de plantas, si son plantas de raíz, si son plantas de hojas, si son plantas de fruto, y a la vez intentar beneficiarse de alguna asociación beneficiosa de cultivos, como puede ser, por ejemplo, la de cultivar los rabanitos con las zanahorias, porque los rabanitos tardan muy poco en germinar y las zanahorias tardan muchísimo más. En cambio, los rabanitos, al hacer sombra, hacen que la humedad del suelo sea mucho más estable y más elevada y facilita la germinación de las zanahorias. ¿Y cuáles son los beneficios de hacer la rotación? Pues mira, primero de todo, reducimos
que las plagas puedan propagarse con facilidad, por lo que te comentaba, ¿no? De que cada semilla, es decir, cada planta es atacada por distintos tipos de parásitos, hongos o virus. Es verdad que algunos parásitos y hongos pueden afectar a un abanico más amplio de distintas familias, pero en general al realizar esa rotación reducimos mucho la vida de estos problemas. Genera mucha mayor resistencia natural a las plagas y a las enfermedades. ¿Vale? Al hacer esa rotación conseguimos que los parásitos cada vez sean más débiles y las plantas, al tener un suelo mucho más rico, mucho más fértil y más sano y lleno de vida, conseguimos que nuestros cultivos sean más fuertes y más resistentes. Disminuimos la necesidad de realizar tratamientos, por lo que te comentaba, ¿no? Es decir, al realizar esta rotación tenemos menos probabilidades de tener problemas, con lo cual vamos a reducir muchísimo la cantidad de tratamientos que deberíamos estar realizando en el caso de que tuviéramos graves problemas en el huerto. Evitamos tener un suelo pobre y que se agote con facilidad. Al realizar esta rotación conseguimos tener siempre un suelo mucho más fértil y nunca agotamos al 100% algún tipo de nutriente, y al sembrar plantas después que nos ayuden a regenerar ese déficit de algún tipo de nutriente que tenga, sería ideal. Y también, aparte de eso, como una vez al año realizamos ese aporte extra de compost sobre la superficie, con los riegos y las lluvias y los organismos poco a poco pasa a disposición de nuestras plantas. Mejora las características del suelo, es decir, mejoramos la vida que hay en el suelo llena de organismos y microorganismos, y a la vez conseguimos tener una tierra con mucha mejor estructura, pero que cada vez se va incorporando más materia orgánica en ella. Seguimos fomentando la biodiversidad y la vida tanto en el suelo como alrededor del huerto, porque tendremos mucha gran variedad de planta y eso favorecerá crear nuestro pequeño ecosistema alrededor del huerto. Al tener plantas con un suelo más vivo y que estén más nutridas y estén más sanas y fuertes, aumentaremos la producción de nuestros cultivos y con los años conseguiremos tener mejores cosechas. Hay algún tipo de cultivos que favorecen la aparición de adventicias porque tienen un ciclo muy largo. Por ejemplo, alrededor de las cebollas suelen crecer con mucha facilidad estas llamadas malas hierbas porque están mucho tiempo, están unos 7 meses en el huerto. Si realizamos una rotación y ponemos ciclos más cortos después de ellas, conseguimos que esas hierbas adventicias no se desarrollen con tanta facilidad y vamos reduciendo su aparición poco a poco. Y como te comentaba antes, al mantener una tierra viva y bien nutrida desde un principio, cada vez será menos necesaria la incorporación de grandes cantidades de abonado, sino que la tierra se va a mantener viva y fértil durante mucho tiempo y añadiendo cada año menos cantidad de nutrientes, porque ella sola se va a equilibrar y vamos a tener, y al sembrar plantas después de ellas que nos generan y nos aportan otros nutrientes, pues vamos a conseguir que sea menos necesaria ese aporte de compost anual. Y como te comentaba, yo clasificaría los cultivos en 3 agrupaciones principales. Primero, cultivos muy exigentes, que serían esos cultivos que necesitan un gran aporte de nutrientes en el suelo y aporte también de agua. Luego se realizaría una segunda agrupación, que serían los cultivos poco exigentes. Si quieres, puedes realizar un tercero en medio, que sería medio exigentes, pero si realizas uno de muy exigentes y otro de poco exigentes, por ejemplo, de poco exigentes podríamos incluir lo que son los rabanitos, las cebollas, los puerros, las lechugas. Son cultivos muy poco exigentes con el nivel de materia orgánica en el suelo y son perfectos para aprovechar los restos de materias orgánicas que quedan en el huerto después de estos cultivos tan exigentes. Y también en la rotación de cultivos es muy interesante añadir en una de las rotaciones, sobre todo después de los cultivos más exigentes que son de verano, como son las solanáceas, algún tipo de leguminosa para ayudar a aportar un extra de nitrógeno. Las leguminosas, gracias a una bacteria que se adhiere a sus raíces, Rhizobium concretamente, estas bacterias consiguen fijar el nitrógeno en el suelo. Por eso, cuando cultivamos las leguminosas en el suelo, estas leguminosas
fijan mucho nitrógeno en el suelo. Y lo ideal en este caso, si son para abonos verdes y para volver a establecer el nitrógeno en el suelo, lo ideal sería cuando ha pasado la floración, cuando empieza la floración de nuestras habas, nuestros guisantes, pues segar y dejar las plantas ahí. Y de esta manera nosotros vamos a reincorporar ese déficit de nitrógeno que habían consumido en exceso lo que son las solanáceas. Por eso siempre después pues añadimos esa rotación. Y como tercero, esas plantas regenerativas, es decir, hacer una agrupación de esas plantas que nos ayudan a aportar esos nutrientes extras a la tierra que se pueden haber desgastado. Reglas básicas para la rotación de cultivos según mi experiencia. Como mínimo, la rotación de cultivos tiene que estar 4 años. Es decir, el primer año están aquí estas plantas, el segundo año lo pasamos aquí, el tercer año lo pasamos aquí, el cuarto año lo pasamos aquí y el quinto año volvemos a cultivarlas en el primer lugar donde estuvieron hace 4 años anteriores. Por eso lo ideal es que dividas el espacio del huerto en 4 espacios iguales donde vas a cultivar los distintos tipos de agrupaciones. Puedes dividir en macetas, en bancales, en jardineras, como quieras. Yo en mi caso suelo dividirlo en bancales. Este huerto es muy grande, con lo cual tenemos, luego lo explico, en el primero una agrupación, en el segundo bancal una agrupación, el tercero otra agrupación, en el cuarto otra agrupación y en el quinto tenemos la primera agrupación que ya teníamos. Y vuelvo a repetir así. No me gusta hacer las agrupaciones si tienes un huerto muy grande, todas juntas para prevenir que las plagas puedan pasar de un bancal a otro. Porque algunas veces hemos tenido un ataque en un bancal y si tuviera los 2 o 3 bancales cerca de la misma familia es muy fácil que esos problemas pasen de un bancal a otro. En cambio, si los voy pasando con 3 bancales de diferencia entre ellos, de otras familias, es menos probable que esos problemas se esparzan por el huerto. Y entonces yo realizaría estas 4 agrupaciones teniendo en cuenta plantas muy exigentes, plantas medio exigentes, plantas poco exigentes y plantas regeneradoras. Y así de esta manera vas moviendo uno a uno. Es muy importante que realices unos dibujos y que tengas por escrito estas agrupaciones porque así tendrás claro cada año hacia dónde hay que realizar la rotación de cultivos y también qué plantas van en cada agrupación para que puedas realizar una correcta rotación. Y aparte de estas 4 agrupaciones, es muy recomendable alrededor de los bancales o en los laterales de las macetas o de las jardineras añadir siempre también algún tipo de flor y aromáticas, porque la gran mayoría de flores y de aromáticas nos ayudan primero a atraer fauna auxiliar que nos va a ayudar a combatir y por otra parte sus raíces en muchos casos nos ayudan a combatir posibles parásitos o nemátodos que pueden afectar negativamente a los cultivos, ayudando a mantener siempre esos bancales sanos y sin ningún tipo de problema. Para empezar con la rotación de cultivo, lo ideal es cuando tú montas el huerto, realizar un buen abonado de fondo en nuestros bancales, porque así sabremos que tenemos un suelo muy rico desde el primer momento. Y luego, año tras año, simplemente hay que ir añadiendo una capa de compost, de mulching, de compost sobre los bancales que va a ir nutriendo poco a poco. Al tener un suelo rico cada vez más y más vivo, nos van a hacer falta menos cantidad de aporte de compost cada año porque ya tendremos un suelo muy vivo con muchos organismos que van a ayudar que la poca o mucha materia orgánica que esté en el suelo pase a disposición de nuestros cultivos. La rotación de cultivos no es compleja, es bastante fácil de realizarla, pero es muy importante eso, que realices tú esas agrupaciones dependiendo de los cultivos que más te gusten y que estés cultivando en el huerto. Y es importante organizarlo bien, es decir, tienes que tener claro qué plantas van en cada lugar, en cada estación del año, para poder realizar esa siembra y trasplante cada año y moverlas de sitio. Ahora en breve te explicaré un poco cómo y cuándo deberías empezar a realizar la rotación para que te funcione y no tengas y no debas de vaciar el huerto completamente para poderla realizar. Criterios para organizar bien la rotación de cultivos. Primero, ya has hecho esta agrupación, como te comentaba, de plantas más exigentes a menos exigentes, con lo cual nunca sembraremos después de un cultivo exigente otro que los así. Es decir, después de los tomates no vamos a cultivar pimientos al año siguiente o berenjenas, sino que vamos a cultivar
leguminosas, porque estas leguminosas no consumen prácticamente nutrientes del suelo y a la vez, como te comentaba anteriormente, nos aportan nitrógeno. Al igual que después de unos calabacines y unos pepinos que también son algo exigentes, no cultivaremos tomates, sino podemos cultivar cultivos de hoja o cultivos de raíz, como pueden ser las cebollas, los ajos, los puerros, zanahoria, rabanitos, que son cultivos muy poco demandantes con el nivel de nutrientes en el suelo, del abonado. Y hay que ser inteligente, es decir, al igual que después de un cultivo que consume mucho nitrógeno hay que cultivar, si hay plantas que compactan mucho el suelo, después de ellas podemos cultivar cultivos de raíz, porque esa raíz nos van a descompactar el suelo y ayudar a que tengamos un suelo mucho más mullido durante más tiempo. ¿Vale? Con lo cual, lo ideal es que tengas papel, boli y hoja para realizarla y te sientes tranquilamente y organices todos los cultivos que a ti te gustan y que tienes para empezar a hacer esas agrupaciones. Y una vez tengas esa agrupación, ya la apuntas y la tienes ya de para siempre. Y sabes que esa agrupación cada año hay que moverla de sitio. También está muy bien a la hora de realizar los trasplantes y las siembras en ese mismo bancal, tener en cuenta cuáles son las necesidades de luz de cada uno de los cultivos que tenemos en ese bancal y cuáles son los tamaños de la planta. ¿Por qué? Porque de cara en el verano, las lechugas, por ejemplo, sufren muchísimo con el sol y en cambio las acelgas aguantan bastante más. Con lo cual, si ponemos las acelgas, que son bastante más grandes que las lechugas, en el lado sur donde va a dar el sol, de esta manera conseguimos que las acelgas hagan sombra a las lechugas y así conseguiremos que las lechugas reciban menos horas de luz y estén más contentas y sea más viable tener unas lechugas bonitas en verano, que es cuando más sufren por el exceso de calor. Y al igual que pasa con esta asociación, podemos hacerlo con muchas otras. Es decir, está bien pensar en qué cantidad de luz necesitan y cuáles son los cultivos más sensibles. Como por ejemplo las judías también sufren mucho cuando hay en pleno agosto, pleno julio, que hace muchísimo calor, también sufren. Con lo cual, si cultivamos cerca de ellas alguna planta que le pueda proporcionar algunas horas de sombra extra, pues también lo van a agradecer muchísimo. Bueno, aquí ahora os voy a enseñar un ejemplo de cómo yo he empezado a realizar la rotación. Hay mucha gente que en muchos casos lo que hace es dejar el huerto vacío durante unos meses para que luego le sea más sencillo realizar la siembra ya en el nuevo emplazamiento. Yo no soy partidario de eso, sino que yo suelo empezar a realizar esa rotación poco a poco a principios de enero. Yo realizo la rotación una vez al año y la empiezo en enero para que en marzo, abril ya esté realizada completamente. Yo soy partidario de realizar siembras escalonadas, es decir, realizar siembras todos los meses del año para conseguir tener el huerto siempre en producción y siempre tener cosechas que poder realizar. En este caso, aquí tenemos las lechugas que sembramos en diciembre, ¿vale? Y aquí ya empecé a realizar la primera rotación de siembra en enero. Esta es la tanda de lechugas que sembré en enero. En febrero realizaré, estas coles ya habrán acabado a finales, mediados de febrero, con lo cual ya podré empezar a realizar esa segunda tanda de siembras del año en ese nuevo emplazamiento. Y como esto lo hago con las cebollas. Aquí atrás, como podéis ver, tengo los ajos, ¿vale? Familia de las liláceas. Y en el bancal que tengo allí, ahora os lo enseñaré luego a la cámara, os lo enseño, tenía lo que son todo tipo de cebollas, chalotas y puerros, que cuando acaben su ciclo ya van a desaparecer de ese bancal y van a empezar a estar en este. ¿Veis? Como os comentaba, aquí tenemos lo que son cebolletas, tenemos puerros, tenemos chalotas, que ahora poco a poco van a ir desapareciendo de aquí cuando vayamos consumiéndolos, pero yo ya he empezado a cultivarlos aquí, los ajos concretamente. Aquí tenemos las lechugas, y cuando acabamos de consumir estas lechugas, seguramente será ya en marzo, vamos a seguir sembrando aquí pues cebolla valenciana, cebolla morada, que ya será el momento. Y de aquí hemos pasado las lechugas ahí y tenemos esta parte de lechugas y aquí vamos a dejar espacio. Veréis que hay mucha cantidad que he llenado casi en bancal, pero porque yo teniendo en cuenta que yo tengo muchísimas más bancales de lechugas en todo el huerto porque tengo un huerto muy grande. Para que podáis realizar correctamente esa siembra escalonada debéis tener claro el espacio que disponéis para cada tipo de agrupación. No es lo mismo tener un bancal que hace 12 metros para una agrupación que tener un bancal de 3 metros. Ahí te va a caber menos variedad de planta y menos cantidad todos los meses. Por eso es importante libreta y que organices muy bien el espacio que tienes.
Y ahora me encantaría saber si tú realizas alguna organización concreta. Por favor, déjame algún comentario en el vídeo para conocer cómo realizas tú esa agrupación de familia o si tienes alguna duda sobre ello. Y recordarte que si todos los meses quieres saber qué hay que sembrar y trasplantar para que puedas realizar esa buena agrupación de familias, te dejo en la descripción del vídeo un link para que te puedas suscribir a nuestra newsletter, donde todos los meses vas a recibir un calendario de siembras tanto para el hemisferio norte como para el hemisferio sur, con toda una lista muy completa de los cultivos que puedes tener en el huerto ese mes. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado y nada, házmelo saber y déjame un comentario. Hasta luego, nos vemos en el próximo vídeo.